tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas anuncia la liberación de 6 nuevos rehenes el próximo sábado y se declara dispuesto a aplicar plenamente el acuerdo de cese el fuego en el momento en que la artillería sionista prosigue sus crímenes en toda Palestina. Amplia condena en España y países europeos de la expulsión por Marruecos de eurodiputados de la Ayuna ocupada. El canciller español Álvarez da instrucciones para que se respete el derecho de los parlamentarios. Las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania avanzan a medida que los beligerantes acepten dialogar con la parte adversa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Palestina y como decíamos en portada, las brigadas Al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, declararon que liberarán a 6 prisioneros sionistas el próximo sábado. En un post en Telegram, el portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Obaida, reveló los nombres de los 6 prisioneros sionistas que serán liberados como parte de una nueva tanda de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Y por otro lado, se espera que la ocupación libere a 602 prisioneros palestinos el próximo sábado también, en el marco del 8º plazo del acuerdo de intercambio de la Franja de Gaza. Un comunicado de la Oficina de Medios de Comunicación de los Presos explicó que entre los presos palestinos que serán liberados el sábado se encuentran 50 presos condenados a cadena perpetua, 60 presos con condenas elevadas, 47 presos de los detenidos de 9 y 40 y 145 presos de la Franja de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre del 2023. Por otra parte, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas afirmó que el primer ministro de la ocupación sionista Benjamin Netanyahu está dando largas a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. El portavoz de Hamas, Abdul Latif Al-Qanua, declaró en un comunicado que el movimiento está esperando a que la ocupación sionista aplique todas las disposiciones del protocolo humanitario, afirmando la disposición del movimiento a completar la aplicación del acuerdo en todas sus fases para lograr sus reivindicaciones. Netanyahu está ralentizando la segunda fase del acuerdo del alto el fuego y estamos esperando que la ocupación sionista aplique todas las disposiciones del protocolo humanitario y estamos dispuestos a completar la aplicación del acuerdo en todas sus fases para cumplir con nuestras demandas. La criminal ocupación sionista ha utilizado armas prohibidas internacionalmente contra nuestro pueblo y exige el desarme de la resistencia legítima, por lo que exigimos la formación de comités internacionales para investigar el uso de armas prohibidas por parte de la ocupación sionista. Y como decíamos en portada también, la ocupación sionista continúa con sus crímenes en Gaza. Una mujer palestina ha caído en mártir el jueves por las fuerzas de ocupación sionistas en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Según fuentes palestinas locales, los tanques de ocupación abrieron fuego contra viviendas palestinas en el barrio de Al-Janina de la ciudad de Rafah, matando a una mujer de la familia Al-Ghuti dentro de su casa en una nueva violación del acuerdo de alto el fuego en este territorio. Y en Cisjordania ocupada, un palestino murió al caer el viernes por la mañana a causa de las heridas que sufrió tras ser atropellado deliberadamente por un vehículo sionista en la ciudad ocupada de Tulkaram, en Cisjordania ocupada. Según fuentes palestinas locales, el profesor Ahmad Awad de la ciudad de Deir el-Ghawsun, al norte de Tulkaram, fue disparado después de que él y su esposa resultaran heridas en un accidente de coche provocado deliberadamente por un vehículo militar de la ocupación frente a la entrada del campamento de Tulkaram.
Siempre en Tulkarm, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina condenó la incursión del primer ministro sionista Benjamin Netanyahu y de su ministro del Ejército Israel Katz en el campamento de Tulkarm por haber desplazado por la fuerza a ciudadanos y haber obligado a más de 40.000 residentes del campamento del norte de Cisjordania a abandonarlos por la fuerza de las armas bajo falsos pretextos. Esta incursión es una continuación israelí de la agresión contra nuestro pueblo y una ampliación de los crímenes de matar ciudadanos, demoler sus casas y obligarlos a desplazamientos forzosos. La política de ocupación, que adopta soluciones militares al conflicto, aumenta las tensiones y amenaza con hacer estallar toda la situación, subrayando que no hay alternativa a las soluciones políticas basadas en las resoluciones de legitimidad internacional y en la iniciativa de paz árabe. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió avances irreversibles hacia una solución de dos estados y un alto el fuego en Gaza. En un discurso televisado ante la 19ª sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, celebrada anoche en Roma, Guterres afirmó que la región se está remodelando, pero que no está claro qué surgirá, ya que es nuestra responsabilidad ayudar a garantizar que los pueblos de Oriente Medio salgan con paz, dignidad y un horizonte de esperanza basado en la acción. La región se está reconfigurando, pero no está claro que seguirá. Tenemos la responsabilidad de contribuir a que los pueblos de Oriente Medio salgan con paz, dignidad y un horizonte de esperanza basado en la acción, porque Oriente Medio atraviesa un periodo de profunda transformación lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades, y debemos avanzar de forma irreversible hacia una solución de los dos estados y un alto el fuego en la franja de Gaza. Y en Siria, las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron anoche varios ataques aéreos contra varias localidades entre Siria y el Líbano. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha declarado que los aviones de guerra de la ocupación bombardearon cruces entre Siria y Líbano en Wadi Khaled y el campo oriental de la ciudad de Homs. Esto se produce en el marco de la agresión sionista en curso en lugares de Siria y su continua violación del acuerdo de alto el fuego en el Líbano, que no se adhirió a la fecha límite para la retirada del Líbano, como se estipula en el mismo acuerdo. Y pasamos a continuación a la actualidad sobre la contienda saharaui. La Federación Española de Organizaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui expresó su enérgico rechazo a la expulsión de parlamentarios europeos por parte de las autoridades marroquíes y a la denegación de acceso a los territorios saharauis ocupados. En un comunicado, la Federación subrayó que la acción refleja una vez más lo que calificó de prácticas mafiosas e ilegales de Marruecos para reforzar su ocupación del Sáhara Occidental e impedir que activistas y parlamentarios europeos lleven a cabo su trabajo en favor de los derechos humanos. La expulsión de parlamentarios, activistas o periodistas de los territorios saharauis ocupados ya se ha convertido en una de las políticas del Maghzen para intentar ocultar las atrocidades que perpetra contra la población civil saharaui. Ejemplo a ello es la reciente retención y expulsión de Isa Serra y otros eurodiputados al haber intentado entrar al Sáhara Occidental ocupado. Karim Mostfawi nos amplía la información. En un desesperado intento por silenciar las voces que denuncian su política represiva contra el pueblo saharaui, el Maghzen continúa expulsando a todos aquellos activistas, periodistas o parlamentarios internacionales que intenten documentar la grave situación que se vive en el Sáhara Occidental. El último episodio de este cerco informativo tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad ocupada de El Uyun, donde las autoridades marroquíes impidieron la entrada de una delegación de eurodiputados procedentes de España, Finlandia y Portugal, cuya misión era comprobar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anuló los acuerdos de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos en los territorios ocupados, además de inspeccionar la situación de los derechos humanos en la región.
Este acto represivo suscitó vivas condenas a ejemplo del Frente Polisario, que expresó su enérgico rechazo a la expulsión y retención de los eurodiputados, considerando este acto como muestra evidente del gran sentimiento de impunidad de Marruecos. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció al margen de su participación en la cumbre del G20 en Johannesburgo haber dado instrucciones precisas para que el embajador español en Rabat interviniera personalmente en la resolución de la retención de este grupo de parlamentarios. A medida que la causa saharaui gana más visibilidad en la escena internacional, el gobierno marroquí endurece sus restricciones. En los últimos meses se registraron múltiples casos de expulsión y prohibición de entrada de figuras políticas, periodistas, activistas e incluso blogueros que buscan retratar la realidad tal como es. Tales maniobras evidencian el nerviosismo del régimen marroquí ante la creciente presión internacional, así como su temor a que quede al descubierto su falsa narrativa, la narrativa con la que intenta consolidar su ocupación sobre el Sáhara Occidental. Por su parte, el representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas en Ginebra y organizaciones internacionales Ubi Bushraya Bashir subrayó que la expulsión de parlamentarios europeos por parte de Marruecos tiene como objetivo continuar con su represión incontrolada de los civiles saharauis. En declaraciones durante una intervención en un debate del canal Al 24 News, el representante del Frente Polisario en Suiza dijo que Marruecos entra en pánico cada vez que el Consejo de Seguridad habla de ampliar el trabajo de la MINURSO para incluir la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cada vez que se habla de ampliar las prerrogativas de la MINURSO para incluir la supervisión de la situación de derechos humanos, o incluso cuando se habla dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre el envío de delegaciones al Sáhara Occidental, Marruecos las rechaza. Entonces, cuando la comunidad internacional quiere asumir sus responsabilidades sobre la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, ahí es cuando comenzará la cuenta atrás de la retirada de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Cambiamos de asunto. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, Argelia subrayó su apoyo a las prioridades establecidas por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa para la presidencia de su país al G20, ello con motivo de la tercera sesión de la reunión ministerial del G20 dedicada a la revisión de los objetivos del grupo para 2025 y las prioridades de Sudáfrica durante su presidencia al grupo. En ese sentido, el ministro argelino de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Ahmad Attaf, elogió el enfoque del presidente Ramaphosa en las necesidades y aspiraciones de África, pidiendo un enfoque serio de los obstáculos que dificultan la estabilidad del continente. Argelia apoya plenamente las 4 prioridades esbozadas por el presidente Cyril Ramaphosa en su discurso inaugural de ayer por la tarde y elogia en particular que se haya centrado en las necesidades y aspiraciones de África. Argelia considera que ha llegado el momento de abordar seriamente los principales retos y obstáculos a la estabilidad, el desarrollo y la integridad de África. Por otra parte, el jefe de la diplomacia argelina subrayó que la reforma de las instituciones financieras y monetarias internacionales y la resolución de la crisis de la deuda africana son tareas estratégicas a las que debe prestarse atención para responder a las necesidades de desarrollo del continente. Hay 3 objetivos con dimensiones estratégicas que, en mi opinión, merecen toda nuestra atención. El primero es la reforma de las instituciones financieras y monetarias internacionales. Necesitamos instituciones que representen con fidelidad el mundo actual y que respondan de manera inmediata y eficaz a los distintos desafíos que amenazan a los países emergentes, especialmente a los africanos. El segundo esfuerzo estratégico está relacionado con la necesidad urgente de abordar la crisis de la deuda en África para satisfacer con los requisitos de su desarrollo. África necesita un apoyo sólido del
del G20 en este aspecto, con el fin de superar las crisis cada vez más graves, como las dificultades financieras, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la intensificación de los conflictos. Permítanme añadir que África no debe quedarse detrás en las revoluciones actuales que están dando forma al futuro de la humanidad, ya sea en lo que respecta a la transición energética o en lo relativo a la digitalización y la inteligencia artificial. El ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, subrayó también la necesidad de cumplir los compromisos internacionales hacia África, expresando que Argelia acoge con satisfacción la iniciativa de Sudáfrica de establecer 3 grupos de trabajo sobre el crecimiento económico inclusivo, la seguridad alimentaria y la inteligencia artificial. The third and last among these strategic endeavors. El tercer y último objetivo estratégico está vinculado a la necesidad urgente de cumplir con los compromisos internacionales hacia África, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento del apoyo financiero, las asociaciones, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, con el objetivo de acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y las aspiraciones de la Agenda Africana 2063. En ese sentido, Argelia acoge con satisfacción la iniciativa de Sudáfrica para la creación de 3 grupos de trabajo centrados en el crecimiento económico inclusivo, la seguridad alimentaria y la inteligencia artificial. Creemos que una iniciativa de este tipo puede aportar un nuevo impulso a la forma en que se abordan las cuestiones y los desafíos globales urgentes. Asimismo, consideramos que una iniciativa como esta hará que la cooperación internacional para el desarrollo global sea más amplia en contenido, más eficaz y más beneficiosa. Y siempre en Sudáfrica, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, mantuvo este viernes conversaciones bilaterales con su homólogo español, José Manuel Álvarez, según indicó un comunicado de la Cancillería argelina. En esa ocasión, el ministro español reiteró su agradecimiento a las autoridades argelinas por su eficaz contribución a la liberación del ciudadano español Navarro Cañada Joaquín el pasado mes de enero y reiteró el apoyo de su país al papel de Argelia en la promoción de la estabilidad y desarrollo de la región sahelo-sahariana. Y tratándose de la cuestión palestina, la misma fuente indicó que ambos responsables insistieron en la necesidad de proseguir los esfuerzos internacionales destinados a encontrar una solución justa y definitiva basada en la solución de 2 estados. Por otra parte, el máximo representante de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, mantuvo este viernes, al margen de la segunda jornada de la reunión ministerial del G20, conversaciones bilaterales con varios de sus homólogos, según indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. En ese sentido, Attaf se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, el ministro de Exteriores coreano, Cho Tae-yol, así como con Takeshi Ryoa, el jefe de la diplomacia de Japón. Y sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia afirmó este viernes que sus fuerzas tomaron el control de 2 asentamientos en la región oriental ucraniana de Donetsk ayer jueves. Según el Ministerio de Defensa ruso, la aldea de Nadivka quedó bajo control ruso tras una operación del grupo de fuerzas Center en el centro, mientras que Novosilka en el este fue tomada por el grupo Vostok. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la organización de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin depende de los avances en el fin de la guerra de Ucrania. En un comunicado, Rubio señaló que la celebración de este tipo de reuniones requiere que se conozcan los resultados que saldrán de ellas, subrayando que si la reunión Trump-Putin es la que sella el acuerdo, entonces se debe celebrar que el presidente Trump es un pacificador, tal como declaró él mismo.
Por otro lado, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que sus conversaciones con el enviado estadounidense Kate Colleg devolvieron la esperanza de llegar a un acuerdo con Washington. En una declaración publicada en su red social de X, Zelensky hizo hincapié en la necesidad de llegar a acuerdos firmes con Estados Unidos y de trabajar en las garantías de seguridad. Y con esto concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.